Hola a todos, ¿qué tal estáis? De nuevo por aquí. Bueno, bienvenidos otra vez aquí a vuestro canal de información para vivir mejor, Quiromasaje El Manchego. Bueno, vamos con un tema que interesa mucho, puesto que algunos de los suscriptores me han preguntado y me han dicho que hable sobre esto. Hoy voy a hablar sobre la ciática. Bueno, un tema muy interesante, puesto que a muchos de vosotros seguro que os ha ocurrido y os ha dejado tirados en cama sin poderos mover, o conocéis de algún caso. Entonces voy a tratar de explicar un poco cómo se produce y os voy a dar algunos consejos, como siempre hago, para que podáis aliviar un poco el dolor, incluso mejorarla por completo. Pero eso sí, si estáis muy afectados, acudir a un buen profesional como yo, que os trate, que os dé masaje, que os manipule, que os estire, que os haga lo que sea, pero no dejar las cosas tiempo y tiempo, porque puede ser peligroso y muy malo para nuestra salud. Así que si te interesa el tema de la ciática, no te pierdas el vídeo. Venga, vamos allá. Bueno, hoy, como os he dicho, vamos a hablar de la ciática y quiero dejaros un poquito, una especie de, como diría, de resumen de lo que vamos a hablar, para que veas el vídeo completo, puesto que es muy interesante. Y bueno, si te gusta, dame un like, que siempre viene bien y se agradece ver cuando tienes muchos likes en un vídeo. Bueno, lo primero que vamos a hablar es un poco cómo funciona, ¿no? Por dónde pasa el nervio ciático y todo eso, un poco de anatomía. Después os voy a explicar un test muy importante que se llama el signo de Lassègue y también las maniobras de Bragard. Es muy importante para valorar qué grado puede tener esta ciática. Luego os explicaré unos puntos interesantes para aliviar el dolor y más tarde pasaremos a hacer unos ejercicios, ¿vale? Lo primero y más importante es saber lo que es el nervio ciático, puesto que normalmente tenemos un dolor más fuerte, más débil, más sordo y no sabemos de qué se trata. El nervio ciático es el más largo y el más grueso del cuerpo. Y es un nervio que suele afectar a toda la pierna. Normalmente afecta a un dolor por la parte posterior, pero a veces también el dolor suele ir hacia la ingle, incluso a la parte de lo que es el cuádriceps y hasta la rodilla. Entonces todo depende de dónde esté atrapado y cómo esté atrapado. También a veces lo que ocurre es que un pequeño dolor lumbar es lo que suele comenzar, lo dejamos, no le damos importancia, hasta que llega un momento que el dolor pasa a lo que es el glúteo y la parte posterior de la pierna. Ahí es cuando realmente el nervio queda atrapado, y si no le hacemos caso, estos dolores son un indicio de que podemos llegar a tener una hernia discal. Por lo tanto, yo recomiendo, cuando tengáis este problema, trataros, no dejarlo, no dejar que se me va a pasar o voy a hacer ejercicios que veo en estos vídeos, puesto que normalmente yo he mirado ya y he visto que hay muchos que dicen que quitan el dolor ciático y lo primero que te hacen es hacer unos ejercicios. Ya os puedo decir yo, por mi experiencia profesional, que esos ejercicios, cuando tú tienes el dolor agudo, cuando tú estás mal, aparte de que no suelen servir para nada, pueden generarnos más dolor. Primero hay que tratar y después sí, después es bueno hacer algunos ejercicios para tonificar la espalda o para estirarla, porque estamos equivocados al decir que hay que fortalecer la espalda, porque en muchos de los casos el problema de la ciática, como otros problemas lumbares, es debido a que tenemos
¿cómo os diría?, demasiado rígidos la musculatura lumbar, ¿no?, por un exceso de trabajo, por malas posturas. Entonces, si lo que pretendemos es fortalecer más, estamos haciendo todo lo contrario. Vale, ahora quiero que miréis ahí arriba, puesto que os voy a poner un poco lo que son los nervios. Ahí tenéis que el nervio ciático está implicado desde la L4 a la S3. Puede haber alguna implicación en cualquiera de estas vértebras que esté presionando ese nervio y nos dé ese dolor tan grande. También, como veréis, ahí pasa por el interior, por lo que es por la cadera, atravesando el músculo piramidal, Entonces, ese músculo actúa mucho al andar o al correr, y a veces cuando se contractura se pone muy duro ese músculo. Como está presionando el nervio ciático, nos va a dar lo que se llamaría una falsa ciática, puesto que no viene de la zona lumbar, sino viene de la compresión del músculo piramidal o piriforme, que ahí os voy a poner un vídeo para que valoréis también el piriforme y tengáis una idea de qué puede ser. Vale, ahora lo que quiero que veáis, mirar también en la fotografía, y vamos a ver lo que es la maniobra de la Segue y de la maniobra de Bragat. Bueno, esta maniobra, como veréis, se eleva la pierna en 30 o 60 grados, más no, puesto que ya hay una implicación del músculo que está tirando, pero en esos grados, si el dolor es muy fuerte, dependiendo, por ejemplo, si llega hasta lo que es la parte posterior de la rodilla o si pasa de la rodilla hacia abajo. Y si presionamos, bajamos un poco la pierna y presionamos el pie y el dolor es más agudo, debemos de sospechar, no digo que lo haya, eso suele ser el test de la 6 positivo, ¿no? Entonces, eso nos suele dar una información de que puede haber una protusión discal. No quiere decir que sea hernia discal, pero nos deberíamos de asegurar mandando a la persona a que se haga una resonancia o alguna prueba a nivel médico para ver realmente qué es lo que tiene. Si el dolor no sube más no va más para abajo de la rodilla, normalmente se puede tratar con masaje y se puede aliviar con los consejos que yo os voy a dar ahora, que vamos a pasar ahora mismo a ver. Bueno, vamos allá. En la mano tenemos un punto muy importante que sirve para muchas cosas, pero nos puede ayudar a aliviar el dolor, que es de acupuntura, que es intestino grueso 4, ¿vale? Ese punto lo podemos presionar, buscar, sobre todo lo que nos va a dar la información de si el punto es bueno. A mí, por ejemplo, ahora no noto nada, pero cuando yo presiono y noto un dolor, incluso como un pinchazo, realmente es porque necesita trabajar este punto. Entonces, este sería un punto que está relacionado con acupuntura. Vale. Luego tenemos, a ver, aquí aproximadamente, que esto está relacionado con lo que es con la reflexología. Entonces, la reflexología se puede hacer en la oreja, en los pies y en las manos, ¿vale? Entonces, aquí hay un punto que si presionamos bien, incluso podemos llegar a notar como una especie de nudo o algo que además es molesto y doloroso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues masajear eso bien, lo hacemos durante 1 minuto por ahí y descansamos, luego podemos volver otra vez. Entonces, tenemos que tratar de hacer una especie de masaje ahí, ¿vale? Bueno, ahora os voy a mostrar otro punto. Yo voy vestido y no se nota mucho, pero más o menos la cresta ilíaca de la cadera la tocamos y con el pulgar lo llevamos hacia atrás y buscamos, mirad, es que no se ve bien, vale, ahí,
buscamos un punto con el pulgar que igualmente nos va a dar una especie de dolor o pinchazo. Entonces, cuando lo encontremos, lo que hacemos es que mantenemos ahí presionado durante aproximadamente 1 minuto. Posiblemente al principio duela bastante, pero luego vaya bajando el dolor. Entonces, esto también es otro punto que nos va a ayudar a mejorar lo que es la ciática. Y ahora os voy a mostrar el 67 de vejiga. El 67 de vejiga está en el dedo pequeño, ahí justo en la esquinita. Entonces, aquí sí que es bueno coger un bolígrafo o algo con un poco de punta y buscar el sitio y presionar. También suele ser un poquito doloroso al principio, pero esto lo que nos va a ayudar es también a calmar el dolor. Pero aparte, este punto vejiga, normalmente el meridiano de vejiga ayuda mucho a calmar el dolor. Entonces lo mantendremos ahí durante 1 minuto aproximadamente y lo quitamos y ya está. Podemos utilizar esos puntos, como he dicho antes, el de la mano, y ahora vamos a ver. Este sería, aquí hay otro punto que trabajaría la ciática, que está aquí, lo que es en el talón, como si hubiese una línea. Esto también está relacionado con la reflexoterapia. Entonces, aquí, igual que en la mano, podemos dar una especie de masaje, apretando bien, ahí, con los dedos. Incluso podemos usar alguna pelota de estas de goma, como en el vídeo de la fascitis plantar, también nos puede ayudar. Y luego hay otro punto, hay que buscarlo por aquí aproximadamente, que si nos molesta también está relacionado con la ciática. Entonces habría que dar aquí, ¿vale? Este punto también es interesante. Y luego tenemos algo que yo he aprendido con la experiencia y con el tiempo, que aquí hay unos puntos muy sensibles entre los dedos y que si nos viene alguien con ciática, estos puntos tienen que ver mucho con la musculatura, tanto a nivel lumbar como lo que es los músculos internos de la cadera, puesto que el pie, la forma que tenemos de caminar, nos manda información hacia arriba, y si caminamos mal o tenemos menos fuerza en un pie, pues va a hacer que esa musculatura cambie también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo lo que hago normalmente es que hago esto, presiono, y esto entre los dedos, ahí a esa altura. Entonces la persona reacciona con un dolor, normalmente hace esto, ¿no? Le duele bastante. Entonces yo hago lo que es el tapping, con un dedo, donde le duele, le golpeo. No hace falta que sea fuerte, le va a doler muchísimo. Ahí, este sería más o menos el ritmo y cómo lo hago yo. Luego, otro que ha dolido, pues igual, me paso y hago lo mismo. Y esto, aunque os parezca una tontería, va a mejorar mucho toda la zona lumbar. La persona se va a levantar de la camilla muchísimo mejor, o si te lo haces a ti mismo, posiblemente también notes mejoría. Yo, como os digo, no tengo problema, lo estoy haciendo como muestra para que lo veáis y lo sepáis. Y es algo que es muy interesante aplicároslo a vosotros mismos, y los que seáis profesionales también lo podéis aplicar en camilla. Bueno, ahora os voy a enseñar un punto muy importante que hay en aurícula, ¿vale? El punto sería aproximadamente, está aquí en esta zona, donde estoy señalando. Entonces, lo podéis buscar con un lapicero o algo en punta, o con un cacharrito de estos, ¿vale? Esto no vale mucho y nos sirve para encontrar los puntos de acupuntura o sensibles. Entonces, voy a ver si encuentro alguno, aunque no tengo nada, pero vamos a ver si encuentro alguno. Mira, ahí está fuera de lo de la ciática, pero bueno, ahí, ¿veis? Entonces, al darle, me está metiendo pequeñas descargas eléctricas.
y eso estimula el sistema nervioso. El sistema nervioso, al estimularlo, hace que se segreguen ciertas hormonas que nos ayudan a calmar el dolor. Aquí hay otro punto, en el lóbulo suele haber más de un punto que sirven para calmar el dolor. Entonces, igualmente con un boli, o si tengo la maquinita esta, me lo puedo hacer yo o hacérselo a los clientes. Depende cómo vengan, se puede utilizar para ayudarles a calmar el dolor. Aquí parece que no encuentro. Ahí hay uno. Venga, le vamos a dar ahí, que no pasa nada por estimular un poco. Cuando estimulamos el sistema nervioso, como he dicho, le ayudamos a segregar hormonas. Hacemos que nuestro laboratorio químico funcione mejor, porque es la forma más sana y más natural que tenemos de quitarnos el dolor y curarnos de muchas cosas. Nuestro cuerpo tiene todo, no hay que recurrir a comprarlo a ninguna parte. Lo que hay que saber es cómo hacer para que esas sustancias lleguen donde tengan que llegar y salgan, por supuesto, de los sitios que están en el sistema endocrino normalmente. Bueno, y ahora, por último, te voy a proponer unos ejercicios, pero esto solamente recomiendo que lo hagas cuando realmente tienes movilidad, cuando ya has hecho algo que te ha mejorado el dolor, que te puedes mover mejor, porque de lo contrario el solo hecho de sentarte aquí en el suelo como yo estoy haciendo te va a ser muy difícil, ni siquiera luego poderte levantar. Entonces, si ya has conseguido una mejoría que realmente puedes hacer algo, te recomiendo estos ejercicios. Y si eres propenso a tener dolor lumbar o problemas lumbares, aunque no te duela, sí que te recomiendo que después, o sea, cada cierto tiempo los hagas, o incluso después de hacer algún tipo de deporte, porque te va a ayudar a mejorar. Bueno, vamos a hacer el primero. El primero que yo recomiendo es, ahí cruzamos la pierna, aquí como veréis ya está tirando el piramidal, que es del que os he hablado, y si yo meto la mano al contrario, ya está tirándome la pierna. Ahí. Y una vez así lo que hago es que lo esfuerzo más si yo giro hacia el otro lado. Lo llevo al máximo para estirar y lo puedo hacer 2 o 3 veces. Ahí. A un lado, al otro lado igual para que lo veáis. Ahí, meto la mano. Esto ya me estaría tirando, ¿no? Ya empiezo a notar. Pero si además lo acompaño con el hombro y la cabeza, giro. Ahí. A veces, al hacer este ejercicio, se suele desbloquear la vértebra lumbar que está implicada. Pero ya digo que si es muy doloroso no os interesa de momento hacerlo. Estos serían 2 de los ejercicios. ¿Vale? Ahora, lo voy a hacer para que lo veáis aquí. Esta pierna detrás siempre que podamos y estemos bien. Ahí. Y lo que hago es girar al contrario. Ahí. Es parecido al de antes. Mantengo y vuelvo. Y otra vez. Ahí. Y luego iríamos con la otra. Igualmente, esta estirada lo más que podamos. Apoyo bien ahí y tiro. Relajo y tiro. Eso es. Vale. Luego hay otros más sencillos, como es
para estirar toda la espalda, que lo tengo por ahí en algún vídeo de ejercicios para la espalda, que es tirar ahí y estirar todo lo que pueda. Y luego me voy hacia adelante y cabeza hacia arriba y meto el culo abajo todo lo que pueda. Y luego me pongo normal y saco toda la zona. Hago lo que llaman el estiramiento del gato y ahora encojo. Y por último me voy lateralmente hacia un lado, pero esta rodilla nunca se levanta del suelo, hasta donde pueda. Y al otro. Eso es. Bueno, y hasta aquí estos ejercicios. Hay muchos más, por supuesto, pero bueno, esto es lo que yo te puedo recomendar para recuperarte tu ciática. Y por supuesto, si notas mejoría, si lo haces y ves algún cambio, bueno, ponlo aquí en los comentarios, que te estaré muy agradecido, puesto que cuando me llegan testimonios que mejoran gracias a esto, me da muchísima alegría. Bueno, y como dije al principio, te vuelvo a repetir, si te ha gustado el vídeo, dame un like y por supuesto, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal. Y no me quiero ir antes sin hacer una pregunta, puesto que veo que a algunos os viene muy bien para ir repasando y recordando cosas de anatomía. Entonces la pregunta de hoy son todas sencillas, pero bueno, ya pasaremos a algunas más difíciles. Me gustaría que me dijeseis cómo se llaman las dos primeras vértebras cervicales, que como muchos de vosotros ya sabréis, van unidas, va una como dentro de la otra, ¿no? Entonces me gustaría que me dijeseis el nombre de estas dos vértebras cervicales, aquí abajo en los comentarios, ¿vale? Bueno, y me despido ya de vosotros, que lo paséis muy bien como siempre os digo, que seáis felices y nada, disfrutar de la vida, que dura muy poco. Venga, nos vemos en otro vídeo, chao, hasta otra.